como antecedentes tenemos que a partir del 2008 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, digamos que adquirió un prototipo de urna electrónica. En aquel momento era el prototipo de la urna electrónica implementado por el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila. A partir de ese 2008, el instituto ha venido realizando ejercicios con ese prototipo de urna electrónica, diversos ejercicios, principalmente de educación cívica, con niñas y niños en amplia mayoría de educación primaria, también de secundaria, de preparatoria y de universidad, pero en su mayoría de primaria, principalmente con los ejercicios de la elección de la sociedad de alumnos en muchísimas primarias del estado de Zacatecas. Digamos que ese fue el momento en que empezamos nosotros a utilizar la urna electrónica. Ahora, ya contando con este elemento, y desde aquel momento con una visión a futuro de este órgano electoral, se llevó a cabo se elaboró una propuesta de reforma para que nuestra ley electoral del estado de Zacatecas se implementara o se estableciera ya la posibilidad del uso de medios electrónicos de votación. Esta reforma se llevó a cabo en el 2009 y a partir de que se lleva esta reforma, un artículo transitorio de la misma estableció la obligación para el IES para que llevara a cabo un ejercicio, digamos una prueba piloto de esta urna electrónica. Entonces, para la elección de 2010 hicimos una prueba piloto no vinculante todavía, pero en esta prueba piloto se pusieron algunas urnas electrónicas en algunas casillas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Y se les hizo una pregunta relacionada con su municipio, de cuáles eran los lugares más característicos de su municipio. ¿Cuál era la idea? Bueno, pues que la gente conociera la urna electrónica, que la vinculara con un proceso electoral, es decir, las personas de esas casillas que se eligieron para esa jornada electoral, salían de votar de la elección constitucional y luego se les invitaba a que votaran en la urna electrónica por esa pregunta. Posteriormente, cuando salían de la casilla, se les hacía una encuesta para preguntar qué les había parecido, si se les había hecho fácil o no votar con la urna electrónica y que si les gustaría que en un siguiente proceso electoral se pudiera votar con urna electrónica. Esto fue, digamos, el primer antecedente de urna electrónica en Zacatecas en algunas casillas. Posteriormente, de acuerdo a esa experiencia, ya para la elección de 2013 se instalaron 9 casillas en 9 casillas del estado, de los municipios más grandes como son Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe y Jerez. Se instalaron en total en estos 4 municipios, se instalaron 9 urnas electrónicas, pero ahora sí ya era para llevar a cabo votación constitucional y con resultados vinculantes, es decir, la votación totalmente electrónica en esas casillas. He de decir que los resultados pues fueron favorables al instituto. En estas 9 casillas los resultados fueron totalmente los electrónicos, no hubo resultado, digamos, en papel, no se utilizaron boletas impresas, a pesar de que sí se tenían por cualquier cosa, porque así lo estableció la reforma. En cuanto a la ley electoral de Zacatecas, sí se pueden implementar medios electrónicos de votación, pero también se debe contar con boletas impresas. Entonces, digamos que tuvimos aquí una prueba de que un partido político no impugnó, pero sí solicitó que se llevara a cabo un cotejo entre los resultados electrónicos y los testigos de votación impresos por la urna electrónica. Se llevó a cabo esto y los resultados fueron exactamente los mismos. Entonces, digamos que esta votación electrónica en ese momento, en 2013, que fue una elección ya vinculante, salió con resultados muy positivos. Estos son específicamente los antecedentes que tenemos de votación electrónica aquí en Zacatecas. Pues ha sido una experiencia muy positiva. Ya independientemente de los antecedentes que te he mencionado, pues digamos que de 2008 a 2023 son aproximadamente 15 años. 15 años en que el instituto ha venido desarrollando ya múltiples ejercicios de educación cívica, como te lo comenté, principalmente en primarias, pero podemos hablar de ahorita que jóvenes o niños que en aquel momento hicieron ejercicios en urna electrónica en primarias, pues ya hasta votaron constitucionalmente, ya son mayores de edad. Claro. Pero la experiencia adquirida por el IES o la
importancia de esta experiencia es que el IES desde niños ya les está enseñando a las niñas y niños cómo votar de manera electrónica, a que conozcan urna electrónica y a que lleven a cabo ejercicios de votación. Y repito, los primeros niños ahorita ya son mayores de edad, ya votaron en una elección constitucional. Desafortunadamente no les ha tocado todavía votar de manera electrónica, ¿sí? Pero muy seguramente a jóvenes que hicieron ejercicios con nosotros de educación cívica, a lo mejor les tocó en la prueba piloto y a lo mejor les tocó en la elección vinculante donde instalamos 9 casillas, 9 urnas electrónicas. Entonces, la importancia de esto radica en darle a conocer a la ciudadanía el medio electrónico de votación, que es la urna electrónica, para que se familiaricen con su uso, para que lo conozcan y para que al momento de que en una elección constitucional se nos vuelva a vincular a votar con urna electrónica, pues ya muchos ciudadanos ya lo conocen y ya pueden votar de manera electrónica. ¿Y por qué digo muchos ciudadanos? Porque no solamente lo hemos hecho en instituciones educativas, lo hemos hecho en diversas ferias regionales, municipales, para la elección de reina. Principalmente lo hicimos por algunos años en una de las ferias con mayor afluencia, que es la de Jerez. Ahí votaban muchísimas personas en nuestra urna electrónica cuando hicimos los ejercicios para elegir a la reina de la feria de Jerez. En la feria de Cuauhtémoc, la feria de Morelos, en algunos municipios hemos llevado a cabo ya estos ejercicios y evidentemente que ahí la mayoría de las personas que votan son mayores de edad y que están conociendo cómo votar en urna electrónica. Entonces, estas experiencias creo que han sido favorables para que en un momento dado que ya transitemos del papel a 100% en votación electrónica, pues para que ya muchos ciudadanos ya conozcan estos instrumentos electrónicos de votación. De lo que te he comentado de que nosotros contamos con un prototipo de urna electrónica del estado de Coahuila desde el 2008, durante todo este tiempo nos llevó a concluir o a tomar la determinación de la posibilidad de tener nuestro propio prototipo de urna electrónica. Entonces, en ese sentido, el mes de julio del año pasado, del 2002, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como tú lo mencionas, firmó un convenio de apoyo y colaboración con el COCIT, con el Consejo de Ciencia y Tecnología aquí del Estado de Zacatecas, para elaborar un prototipo de urna electrónica. Entonces, desde esa firma de convenio, nosotros, las y los consejeros electorales, hemos llevado a cabo diversas reuniones de trabajo para, hacer un listado de los componentes que querramos que lleve esa urna electrónica, obviamente haciendo un análisis de diversos modelos de urna electrónica que hay en el país, los más conocidos, como ya lo mencioné, el de Coahuila, el de Jalisco, el del INE, también son digamos que los principales modelos más conocidos. Entonces, al haber hecho estos análisis y íbamos a foros, o el área de sistemas asistía a foros nacionales en donde se presentaban prototipos de urnas electrónicas, y aparte con el que ya manejamos, pues nos ha permitido adquirir experiencia en estos prototipos, y por lo tanto en estas reuniones que tuvimos pues elaboramos unos componentes para socializarlos tanto con COCIT y también quien está interviniendo de manera muy directa, digamos más directamente en la elaboración de este prototipo, es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, digamos que son quienes están realmente elaborando este prototipo. Obviamente a través de proyectos o programas con el COCIT y con el acompañamiento también del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Entonces, una vez que elaboramos esos componentes, se los hicimos llegar a COCIT y a la UAS, y ellos ya se pusieron a trabajar para elaborar un prototipo. Y luego posteriormente también quedamos de elaborar ya los últimos requerimientos que los elaboramos por ahí de noviembre del año pasado, también en una reunión de trabajo, porque hemos estado teniendo reuniones periódicas tanto con la UAS como con COCIT para ir viendo cuáles avances llevamos en la implementación de este prototipo de urna electrónica. Entonces, una vez que les dimos también esos requerimientos de hardware y de software, se está elaborando este diseño por parte de la UAS y de COCIT con acompañamiento de nosotros. Entonces, pues digamos que es lo que hemos estado implementando pues en materia o en atención al convenio firmado con COCIT. Mencionar un avance, digamos, en porcentaje es difícil.
Lo que sí te puedo mencionar es que en días pasados tuvimos una reunión en donde la UAS nos presentó los avances que ellos llevan ya en la elaboración del prototipo de urna electrónica. Digamos que pudimos ver algunos componentes, una pantalla con el ejercicio del procedimiento de votación que hasta el momento lleva ya elaborado la UAS. Te puedo decir que en la pantalla, bueno, pues se despliega una boleta, que es una boleta de ejemplo, la forma electrónica de votar, que es como casi en todos los prototipos que existen, a través de una tarjeta que la pasamos y se lee un código y a partir de ahí da el acceso a votar. Se vota, no nos enseñaron todavía la forma de imprimir el testigo y que cayera en alguna urnita transparente de acrílico, pero sí nos comentaron que ya cuentan con esa forma de impresión. Nos comentaron también que ya se tiene prácticamente determinado el maletín, que sería donde estaría ensamblada o puesta la urna electrónica para que se cierre y funcione, que se transporte como un portafolio y se abre y ahí aparece, digamos, ya la urna electrónica. Este maletín sería con todas las características de seguridad necesarias para que pueda soportar golpes, lluvia, aire, polvo, etcétera. Entonces, digamos que llevamos un buen avance. Comentaba el director del COSID en esa reunión que ellos tenían proyectado terminarla entre agosto y septiembre. Una fecha, digamos, muy optimista. No creo que pueda quedar para esas fechas porque efectivamente todavía faltarían ver cómo funcionarían la totalidad de los componentes y creo que no va a ser posible esa fecha, pero estamos avanzando. Vamos a tener nuevas reuniones para que se nos presente el avance de este prototipo ya a todas las y los integrantes del Consejo General para que también podamos ir emitiendo opiniones al respecto de que si nos parece que sea una tarjeta por el lector o si podemos reducir a menos tarjetas, porque lo que se pretende pues obviamente es reducir costos. Entonces, pero creo yo, de acuerdo a lo que vimos en esa reunión, que el avance, aún y cuando no pueda decirte mucho porcentaje, más del 50, 60%, aún y cuando no te lo pueda decir así, creo que va un avance muy positivo que me alienta personalmente lo que vi a que muy próximamente podemos ya decir que Zacatecas va a contar con una urna electrónica. Lo principal que debe generar una urna electrónica es certeza en los resultados. Claro. Y este elemento también ha sido el principal obstáculo. La transición hacia la votación electrónica pues ya tiene, como te lo mencioné, a nivel local desde 2009 que está la reforma ya con la posibilidad de utilizar urnas electrónicas, pero digamos que lo que no ha permitido que se transite ya de manera completa o de manera total a una votación electrónica es la desconfianza en un medio electrónico. Así como un medio electrónico lo haces con todas las medidas de seguridad para que te genere los resultados con la mayor certeza, pues a lo mejor también puede ser que te genere o que se le puedan implementar algunos algoritmos o algunas cuestiones de hardware para que los resultados no sean certeros o no sean con certeza, digámoslo así. Entonces, digamos que ese es el principal elemento que debemos garantizar, que los resultados tengan certeza, que el número de votación emitida y por la opción emitida sean los correctos y sean los mismos. Entonces, digamos que es el principal elemento, pero otros elementos son el conocimiento, el dárselo a conocer a la ciudadanía. Entonces, no podemos nosotros utilizar nuestro modelo de urna electrónica si la ciudadanía no lo conoce. Si no hemos hecho ya pruebas pilotos, si no hemos hecho ejercicios de educación cívica, si no hemos comprobado los resultados, entonces digamos que estos son los elementos importantes que debe contener toda urna electrónica para poder ser utilizada. Y eso sería, digamos, principalmente lo que debe contener para poderlo utilizar. Bien. Para utilizar una urna electrónica en una elección, no basta con haberla tenido y haberla aprobado previamente, sino que
para que se determine su uso, principalmente, bueno, en estos momentos como autoridad nacional el INE es el único que tiene, la única autoridad que tiene la facultad para determinar en esta elección local se van a utilizar 50 urnas electrónicas en 50 casillas, ¿sí? Entonces, y ya una vez que se determine el uso de las urnas electrónicas, el INE lleva a cabo todo un procedimiento para decir si es una entidad en donde no tienen urna electrónica, bueno, pues entonces seguramente va a pedir urnas electrónicas del estado de Jalisco, del estado de Coahuila y las de ellos para distribuir en el número de casillas que se vayan a instalar en la entidad, de que se haya aprobado instalar urna electrónica. Entonces, una vez que ya se tiene determinado, se tienen que hacer no solamente pruebas por parte del INE, sino que también se tiene que hacer una auditoría por una instancia externa, es decir, por un tercero. Digamos que ya las probó las urnas de Jalisco, ya los probó el OPLE de Jalisco, ya hizo pruebas el INE, pero ahora un tercero que no tenga que ver con quien hizo la urna, con quien la está probando, es decir, puede ser una institución educativa de nivel superior que sean especialistas o que tengan a investigadores especialistas en el tema, quienes llevan a cabo una auditoría al hardware y al software. Si ellos determinan principalmente que hay total certeza en los resultados de la votación mediante esa urna electrónica, entonces esa urna electrónica se utiliza para que se lleve a cabo la elección de manera vinculante a través de la urna electrónica. Y algo muy importante, en las casillas en donde se está determinando que se vote mediante urna electrónica, no hay papel, no hay boletas impresas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque finalmente el elemento principal de la transición de votar en papel a votar en urna electrónica es ahorrar en la impresión de documentación electoral. Digamos que el uso de la tecnología en las elecciones, lo primero que debe generar es, y así se ha manifestado por todas las instituciones que intervienen en esta posible transición a lo electrónico, es un gran ahorro, en este caso, en la impresión y elaboración de documentación y material electoral. Como te lo mencioné hace un momento, cuando se vote de manera electrónica, pues se va a ahorrar en la impresión de boletas electorales, en la impresión de algunas actas, algunas constancias. A lo mejor ya no va a ser necesario tener las urnas, una urna por cada elección de las que se requieren actualmente. A lo mejor el cancel para el secreto del voto pues va a ser nada más uno y va a ser a lo mejor muy diferente, o a lo mejor no será muy necesario de acuerdo al prototipo de la urna electrónica de que se trate. Entonces, principalmente es donde se va a ahorrar. A lo mejor en un principio la primera elección no va a ser un ahorro porque la inversión va a potencializarse, porque ya estamos hablando del costo de una urna electrónica, pues que no es muy económico que digamos. Pero a partir de 2, 3 elecciones, digamos que ahora sí el ahorro va a ser en muchísima mayor cantidad, porque ya no vamos a tener que imprimir una boleta por ciudadano por cada elección de que se trate. Va a haber, en el caso de Zacatecas, que ya tenemos elecciones concurrentes, generalmente cada 3 años se va a votar hasta por 5 elecciones. Entonces imagínate, 5 boletas por ciudadano, cuánto no genera de costo, y esto es todo lo que se pretende ahorrar. Sí, mira, algo muy importante, a partir de la reunión que tuvimos con COSID y con la UAS, se dio a conocer los avances de este prototipo de urna electrónica que pudiera estar elaborando nuestra entidad, Zacatecas. Es muy importante aclarar, como lo hice ya en algunos medios, que independientemente de que el INE, para esta elección de 2024 que se aproxima, determine que en Zacatecas se implemente la instalación de urnas electrónicas en algunas casillas, como lo ha hecho ya en elecciones anteriores en otras entidades, es muy importante comentarles que no será nuestra urna electrónica todavía, seguramente no todavía. ¿Por qué? Porque ahorita se está trabajando en la obtención de un modelo, de un prototipo. Y cuando se tenga ese modelo y ese prototipo, tendrá que tener muchos filtros de seguridad,
tendrá que dársele a conocer a la ciudadanía, tendremos que realizar muchos ejercicios seguramente de educación cívica y por qué no iniciar con algunos ejercicios de participación ciudadana que pudieran llevarse a cabo aquí en la entidad y posteriormente estar en posibilidad de utilizarlos en una elección constitucional. Pero si en esta elección el INE dice en Zacatecas se van a instalar 50 casillas se va a instalar una urna electrónica, es muy seguro que no sea la de nosotros, sino que sea la de alguna otra entidad como Jalisco, Coahuila o la de ellos mismos o una combinación de los tres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque independientemente de que nosotros podamos tener ya nuestro prototipo de urna electrónica para el año, principios del año que entra, digámoslo así, vamos a tener una unidad y para instalar urnas electrónicas, lo menos que ha determinado el INE que se instalen en alguna entidad son 50. Entonces, para eso nosotros tendríamos que, de una unidad que estamos haciendo apenas como prototipo, poder comprar, obtener o reproducir mínimo 50 unidades de esa urna electrónica y luego llevar a cabo todas las pruebas que les he mencionado. Entonces, es muy posible que, aunque muy optimistamente la tengamos a principios del año que entra, seguramente no sería la que utilizaríamos en caso de que el INE así lo disponga.